Quiero que nos cuentes actualmente quién es Mauricio Bolaños. Bueno, Mauricio es un hombre restaurado por la mano y el poder de Dios. Amén. Un hombre que no puede escribir las transformaciones y las bellezas que Dios ha hecho en mi vida. Un hombre que automáticamente hasta yo mismo me sorprendo de ver cuántas cosas buenas ha hecho Dios en mi vida. Un hombre renovado Completamente. por Dios, muy importante. Mauricio, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia fue siempre un niño de sueños, un niño desde muy pequeño. Soy el hermano de 6, somos 6 hermanos. 6 hermanos. Uno Ajá. murió cuando estuve en prisión. Hoy, vamos a ver, ayer cumplió 2 años ya de muerto. Mauricio viene de una familia muy linda, una familia que trabaja, una familia que siempre ha tenido esa visión de ser alguien en la vida, pero siempre, como dice, hay una ovejita negrilla ahí, En la familia. en la familia, y ese fui yo. Desde muy pequeño siempre soñé, cantaba. Desde muy pequeño cantaba, mi papá me llevaba a diferentes concursos ahí y cantaba como Perito Fernández y no era tan mal, vieras que... Le rendía el mariachi. Sí, vieras que una vez me puse a cantar en el mayoreo y estaba mi papá por ahí sin dárseme cuenta que yo estaba cantando ahí, vieras usted, ¿verdad? La regañadita que me llevaron. Pero sí, recolecté bastante platica también con mi otro hermano. Ay, qué bueno. Mauricio, cuéntanos de tu familia. Me comentabas que tu familia, 6 hermanos, una familia unida. Actualmente, ¿cómo te llevas con ellos? Somos, como decimos, cuando el papá y la mamá nos enseña ese amor con hermanos, nos llevamos bien. De hecho, un día de esos estábamos celebrando el cumpleaños de mi otra hermana, que fue una bendición para mi vida también, en el proceso que estuve en la cárcel, siempre estuvo ahí. Y ahí andamos celebrando, siempre estamos ahí. Yo soy el menor y soy el que casi que regaño a todos cuando tengo que hacerlo. Sí, pero no, los amo, los quiero mucho y ellos saben que este proceso que Dios ha hecho en mi vida nos ayudó a todos. Amén. Qué bueno. Mauricio, ¿cuáles eran tus sueños de niño? Uno de los sueños que siempre tuve, que no alcancé, fíjate que quería ser piloto de la Fuerza Aérea. Siempre fue uno de los sueños míos, pero bueno, me bastó manejar carrito, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Pero esos fueron mis sueños. Mis sueños nunca estuvo en tener un contenido, tener una dirección con Dios. No lo tenía en plan, tenía otras visiones, cantantes de muy chiquillo, pero nunca tuve así como un sueño, así como que diga, voy por él. No, o sea, siempre fui una persona que me gustaba estar ahí, ¿verdad? En lo que podía, ahí estaba. Qué bueno, Mauricio. Cuando entras a la escuela, me contabas en tu testimonio de vida que tu mente y pensamientos cambiaron. En esos momentos, ¿qué experiencias viviste? Mires que yo en la escuela, a muy pequeña edad, comencé a ver cosas en la calle. Le digo que mi papá y mi mamá eran muy estrictos, pero como dice, ¿verdad? Siempre había una ovejita y siempre salía. Y me la pasaba ahí en los barrios de San José, ahí en Cristo Rey, porque yo vivía en Barrio Los Ángeles. Y había una señora ahí que era una vendedora y yo pasaba por ahí, le lavaba los perros y me pagaba como a 5 pesos el perro, ¿verdad? Y vi muchas cosas que no tenía que ver un niño, como estaban traficando drogas y cosas demás. Me iba ahí a San José, yo le decía a mi mamá, voy para la escuela, y me iba para San José. Había unos lugares que se llamaba Voltron, que eran videojuegos ahí en el Omni, y ahí me quedaba. Un niño de 10 años se quedaba por ahí, y sí, claro, habían cosas que... Muy fuertes que viste. Claro, muchas cosas que yo le digo a la gente que aunque sea una mamá o un papá ejemplar, tiene que tener mucho cuidado de dónde, pero a base que en ese tiempo no habían celulares. Entonces costaba mucho comunicarse con uno. Ahora uno se puede comunicar con sus, ¿cómo se llama? Con sus hijos. Pero sí vi cosas que un niño no tenía que ver. Qué fuerte. Wow. Me comentabas también que a los 10 años comenzaste a trabajar
porque realmente ya no querías estudiar más en la escuela y demás. ¿En qué trabajos te desenvolviste? Yo llegué al punto de que sí, no me gustaba estudiar, no me gustaba estudiar. De hecho, recuerdo ya mi hermano mayor ya se había casado, entonces quedábamos Nidia, y mi otra hermana ya vivía con una tía, pero quedábamos Nidia, Silvia, Maynor y yo, quedábamos 4 en la casa. 2 de ellas, que las 2 mayores iban para el colegio, los otros, y mi hermano y yo íbamos para la escuela, pero yo era el último y no me gustaba ir, era un problema levantarme, era un problema bañarme. De hecho, cuando me metían al baño, yo me quedaba dormido entre la taza, abría el tubo y me quedaba durmiendo ahí porque yo no quería ir a la escuela. Nunca me gustó, sinceramente nunca me gustó estudiar, pero ahorita les cuento de dónde terminé estudiando. Ok, importante, sí. Me comentabas que como a los 17 años comenzaste a agarrar otros rumbos, ¿verdad? En tu vida. ¿Cómo comienzas o cómo comienza tu vida en la calle? Cuando era muy niño, a los 10 años, como le comento, había una de las vendedoras ahí en el sector de los barrios del sur muy poderosa. Ahí comencé a ver cosas que no tenía que ver y a los 17 volví a tener ese recuerdo y creí que ya tenía la edad suficiente para generar dinero. Entonces, en ese tiempo vivíamos en Atillo. Ahí comencé a ver otro movimiento también de otras bandas que había momentáneas ahí y comenzó mi mente a volar, comenzó mi mente a comenzar a buscar contactos de personas que vendían, ¿verdad? Que vendían en cantidad y comenzaba a meter poquitos dentro del cuarto mío, ¿verdad? Que recuerdo era un aroma en ese tiempo porque era y lo voy a decir, era una marihuana que en ese momento se llamaba mango rosa, entonces olía muchísimo, ¿verdad? O sea, entonces ahí comenzaba a picar yo en el baño, entraba en el baño con pocas dosis y comenzaba a picar para salir a vender. Wow. Qué fuerte, qué fuerte. Comienzas a vender droga, también me comentabas que a robar, a estafar también. ¿Qué sentías en esos momentos cuando hacías ese tipo de cosas? Cuando el mundo lo gobierna a uno, yo creo que uno no piensa en nada más que en lo que uno quiere. De hecho, la misma palabra lo dice, que cuando un demonio entra, ¿verdad? Hace un desorden. Y yo no pensaba nada más en querer tener mis propias cosas y querer tener lo que otras personas tenían, base a ese trabajo, ¿verdad? Que era vender drogas. Entonces a veces hay muchas personas en diferentes lugares viendo cosas y queriendo alcanzar esas cosas y toman una mala decisión de quererlas alcanzar de otra forma que no la correcta. De hecho. Fácilmente. Wow. Me comentabas también acerca de eso, esas experiencias que viviste en tu vida. Experiencias muy peligrosas, sin duda alguna. Pero mi pregunta aquí es la más importante, la que más me gusta hacerle a mis invitados que llegan por acá. ¿Cómo llega Dios a tu vida? ¿Cómo llega Dios a mi vida? Desde muy pequeño, a los 10 años, un amigo mío que es abogado de ahí mismo de Los Ángeles, que Joan, me lleva a una iglesia en Barrio Cuba, que era cuando quedaba yo creo que era Radio América Latina, y ahí estaba a la par, había un cine, y ahí comencé a escuchar a un pastor predicar, pero vieras que en ese momento hay una manifestación de un niño. Y desde ahí yo comienzo a ver la manifestación de ese niño y comienzo a ver cómo le sacan los demonios al niño. Pero yo no sabía orar, yo no sabía qué era orar, sabía que era rezar. Entonces el amigo me dice, venga, no vea eso porque se les puede pasar. Entonces yo me hinqué hacia las sillas que habían antes del cine y yo nada más decía, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, porque no sabía lo que era orar. Y desde ahí hubo
desde ahí me quedé viendo, ya el muchacho, el niño fue sanado en ese momento, pero había alguien, porque en los cines antes había como una tarima, ¿verdad? Y en ese momento había un muchacho tocando guitarra, y cuando yo vi, me saludó y pasó las paredes. Yo me quedé viendo, creyendo que había una puerta, y no había. Después de eso, me atormentó por muchos años ese demonio. Llegaba a los pies de donde yo dormía por muchos años, y después brinqué a vivir a Tillo, eso fue en Barrio Los Ángeles. Llegué a Tillo y otros amigos míos me invitaron a no sé si todavía lo hacen en la iglesia católica de La Merced, se llamaba Jucare. Me invitaron también a reuniones de Jucare y ahí comencé a conocer de Dios. Pero ¿cuándo fue realmente que tuvo Dios un encuentro conmigo? Y esa experiencia. Un encuentro conmigo. Ok, estoy en Salsa 54, que era una discoteca hace muchos años. Tenía 23 años. Tenía una niña, ya mi hija Mariana tenía 1 año. Y ese día entré y yo siempre he tenido un respeto por la palabra de Dios. Y entré, y en eso, yo donde voy caminando hacia las sillas del fondo, golpeo algo. Y cuando yo me asomo, yo pensé que era una cartera. Y dije, yo me agaché, lo agarré con cuidado, ¿verdad? Sí. Dije yo, vamos a ver qué tiene esta cartera. Y resulta ser que eran las Biblias que venían saliendo, que traía como un jeans, como ver un pantalón. Ajá, ¿te acordás? Y cuando la vi, me quedé ahí, la dejé ahí, porque siempre le tuve un respeto. Me tomé mis cervezas y dejé la Biblia ahí. Te voy a contar qué historia más linda. Cuando yo agarro esa Biblia, me la llevo para mi casa. Ya yo asaltaba, ya yo estaba metido en una banda de cuidado, y esa misma Biblia que yo me topé, tiempo después, me metieron 3 meses de preventiva, cuando venía saliendo la preventiva. Eso fue en 1998. Y cuando yo estoy en el pabellón, en el A, en San Sebastián, yo me acerco al patio, y ahí en la esquina un grupo alabando y cantando, y yo me fui acercando a ellos, y después esa misma Biblia la mandé a traer y fue utilizada en la cárcel por un tiempo. Cuando me dan libertad, en ese tiempo ya me dan libertad, yo llego a mi casa, salgo de San Sebastián, me llegó así la libertad, nadie sabía. De hecho, antes de eso me estaban condenando a 20 años. Pero no sé qué es lo que pasó. Bueno, sí sé lo que pasó, que fue la mano de Dios. Amén. Y me libertó en ese momento. Nadie me esperaba en la casa. Nadie me esperaba en la casa. Llegaste de sorpresa. Nadie me esperaba. Y cuando yo llegué, yo recuerdo que regalé todo menos esa Biblia. Yo salí ahí todo menos la Biblia. La traía en un malitencito. Y cuando venía saliendo de San Sebastián no tenía cómo irme, porque nadie sabía, ni no habían teléfonos, yo ya venía saliendo. Cuando veo a un muchacho amigo mío que ya falleció, afuera, exactamente afuera, e iba para Tillo 8. Qué casualidad. Me llevó a Tillo 8, me monté en el carro. Cuando abrí la joroba del carro, saqué el maletín, me fui para la casa. No me esperaban. Me esperaban durante otros años. Y cuando llegué le dije, papi, que estaba mi papá vivo, le digo, papi, quiero decirte algo, pero te lo voy a decir como dice la Biblia. Y cuando llegué a buscar la Biblia, ya no estaba. Yo siempre que cuento esta historia, este testimonio, yo siempre digo, ¿quién estará utilizando esa Biblia? Así como yo me la encontré, ¿quién la estará usando y a dónde la estarán usando? Wow. Impresionante. Sí, sin palabras. Ahí es donde empieza un tiempo, el tiempo de que muchos de nosotros, y tiempo que el pueblo de Israel se le olvidó de dónde Dios los había sacado. Y el pueblo de Israel comienza a caminar libres, pero con una mentalidad de esclavos y viviendo el pasado. Tiempo después se me había olvidado todo lo que Dios había hecho en
en una cárcel y volví otra vez a retomar los malos caminos. Que ya casi vamos a ese punto, don Mauricio. ¿Cómo comienzas a conocer de Dios? Ahí empecé. Empecé a conocerlo. Realmente. A tener una relación con él. Uh-huh. En esta nueva etapa de mi vida en la cárcel. Ahí comenzó Dios a tener una intimidad, a tener un tiempo, y comenzó a hablarme. Yo comenzaba a abrir la Biblia y me llevaba a un capítulo de lo que estaba sucediendo fuera de la cárcel, de lo que venía para mí y que yo tenía que mantener la paz. Ahí es donde yo una vez me estaba bañando y habían pasado tantas cosas afuera que me dolieron mucho, pero que tenía que seguir. Era la única forma, no podía irme. Y me estaba bañando y me dice Dios 24:38. Y yo me quedo así, porque Dios siempre me hablaba así. Entonces salgo yo al pabellón y hay varias personas que predicaban también la palabra. Y le digo, ¿vieras qué vacilón? Le digo, vengo saliendo del baño y Dios me dijo 24:38. De hecho, una persona que predicaba me dice, es que Dios no habla en clave. Le digo, pues a usted no le habla, pero a mí me habla. Y me dijo 24:38. Y cuando yo salgo, comienzo a preguntarle a Dios 24:38. Y me comienza a llevar a la historia de José. Que José fue vendido, que José fue traicionado, que José... Encarcelado. Y yo le dije, ¿y qué tiene que ver eso con el 24:38? No, tampoco es un versículo ni un capítulo. Israel, el papá de José, tenía una comunicación muy con Dios. Muy directa. Muy directa. Y él podía decirle a Dios si José estaba vivo o no estaba vivo. Y yo le dije, ¿pero qué tiene que ver este 24:38? Y es que en las cárceles se empieza 24:38, el número de teléfono. Me dice, es que si en el tiempo de José hubiera habido teléfonos, estuviera José llamando al papá y diciéndole, papá, ¿por qué me hicieron eso? Papá, ¿por qué me hicieron otro? Papá. Y lo que yo quiero con usted, Mauricio, es que se olvide lo de afuera, porque usted y yo tenemos aquí un asunto personal. Bueno. Y desde ahí comencé yo a despojarme de todo lo de afuera y comencé a ver el trabajo de Dios en mi vida. Tanto que no ha terminado. Anteriormente viviste momentos de peligro cuando estabas en ese mundo de la calle. Claro. Recuerde que el diablo nunca le va a decir dónde están los lugares donde usted puede perder la vida. Mauri, ahí están sintonía su hermana Silvia. Ahí está, un saludo a mi hermanita. Que dice Silvia, ese testimonio 24:38 es excelente. Es excelente, sí. Sí, de hecho tengo una prédica de ese 24:38 muy a fondo, porque al final yo he venido viendo la mano de Dios en mi vida y no ha terminado. Y yo le puedo decir a ustedes que en esta emisora está comenzando algo que nos va a sorprender. Amén. Algo que Dios va a traer. Porque no es porque, y siempre la gloria y la honra siempre se la doy a Dios, sino que donde Dios siempre me ha llevado, tiempo después llego y las cosas cambian. Amén. Vieras que me sorprende. Y soy una persona que en menos de 6 meses Dios me levantó. Uh-huh. Y he tenido cosas que yo jamás me imaginé. De hecho, tengo a una, digo esposa porque ya muy pronto nos vamos a casar. De hecho, que ayer vi una noticia que me encantó muchísimo, Mauricio. Hablamos de ese milagro, sí. Vamos a hablar de ese milagro, sí. Ayer, Mauricio comparte una fotografía y demás que el hombre va a ser papá.
¿Tienes 3 hijos o...? Tengo 3 hijos de mi primer matrimonio. Ajá. Tengo una niña también fuera del matrimonio. Antes, ¿verdad? Ajá, para antes, aclarar. sí, ¿verdad? Antes de casarme, ¿verdad? Para que no digan que es la mayor que de Génesis. Sí. Después de Génesis sigue Mariana, después de Mariana Tommy, después de Tommy sigue Alex, después de Alex sigue Matthew y ahora Milan, ¿verdad? Que es con mi nueva pareja. Uh-huh. Y ahora... Qué gran testimonio de vida de lo que me contaba Mauricio, ¿verdad? Mauricio, ¿qué nos puedes comentar acerca de ese milagro? Que bueno, ahorita que vas a ser padre nuevamente, me contabas ahorita detrás de cámaras algo que mejor sorprendido, realmente. Bueno, sí, a mí mejor sorprendido, yo creo que yo también sentí lo que Abraham sintió cuando tenía 100 años. Algo que no me esperaba. De hecho, ayer la llevé a ella para que llevara al niño a control y que ella tenían que darles unos resultados. Entonces yo estaba afuera. Cuando de repente entra ella, yo estoy normal. O sea, yo jamás. O sea, por eso le digo que Dios me viene sorprendiendo cosas que yo dije, Señor, 50 años, voy para 50. Y en eso me dice, ¿vio la foto que le mandé en el WhatsApp? Y digo, no. Véala. Y hago yo. Y abro. Pero dice ella que ella no olvida esa imagen. Porque cuando yo vi eso, yo hago. Porque ella, a lo que me dijo después del segundo bebé, ella se había operado. Ella está operada. Y cuando yo veo ese papel, digo, me le quedé viendo así porque mi familia, como todos vacilamos y todo eso, seguro montó algo para vacilar. Uh-huh. Hasta me pidieron que tomara la foto a ver la fecha exacta, que era fecha de ayer. Pruebas y todo, sí. Mi hermana me dice, no, mándeme la prueba de todo para la fecha. Entonces me quedé viendo y hago yo, wow. O sea, sigo en los planes de Dios. Amén. O sea, me viene sorprendiendo. Entonces yo me quedo viendo y ¿seré hijo o seré papá o seré abuelo? Porque ya a la edad de uno, ¿verdad? Pero bueno, ahí todo lo que Dios ha traído en mi vida ha sido de bendición, completamente. Así que saludos a tu pareja. Angélica. Aquel día la conocí el miércoles. Angélica. Humilde, trabajadora también. Vi cómo ella te ayudaba con los cámaras, micrófonos y demás. Muy trabajadora. Sí. Bueno. Yo puedo decir que eso fue también un milagro. Es otra historia muy bonita. Una historia de una mujer que ha sido sufrida, maltratada, y cuenta también la historia que en todo el proceso que yo estuve, ella estaba ahí sin que yo me imaginara que iba a salir a encontrarme una gran mujer. Años menor, pero una gran mujer que, wow, no tengo palabras. Así, saludos a ella y que Dios la bendiga con esta gran bendición que viene en camino. Así que muchas bendiciones. Mauricio, después de esos momentos que estuviste en la calle, también comienzas con una nueva etapa en el mundo de bienes y raíces. ¿Cómo te fue en esos momentos? Ahí es donde mucha gente tiene que saber cómo manejar las emociones, el tiempo. Fue uno de los momentos en el cual yo nunca pensé tener bastante dinero. Pero también fue el dinero en ese momento. O mis acciones, porque el dinero no, el dinero ahí está. Pero el cambio de mentalidad que tuve yo fue un cambio para destruirme completamente. ¿Lo perdiste todo, me contabas? Yo perdí todo. De hecho, desde que entré a la cárcel, perdí todo. Todo. Cuando comencé a hacer un centro turístico y llegar hasta el nivel que usted dije, wow, estoy en los mejores niveles. Fue ahí donde se me vino todo. Pero se me vino todo, ¿por qué? Porque mi mentalidad era hacer detrás, comencé a meter maquinaria atrás del negocio y ya yo lo que quería hacer era un sector para electrónica y ambiente abierto y con mejor, seguro Dios me dice, no, mejor lo encierro porque esto va a perjudicarlo más. Va a ser peligroso. Sí. También me comentabas que nuevamente sucede que en tu mentalidad cambia y llevas también la dirección del alcohol también en esos momentos.
y también lo pierdes todo lo que Dios te dio por en esos momentos. ¿Nos podrías compartir esa experiencia? Ahí es donde le digo que tiene que saber uno cómo manejar esa bendición, y es una de las predicaciones que tengo yo, que le puse los gigantes del desierto y los gigantes en la tierra prometida. Y es que los gigantes de la tierra del desierto lo que hace es atormentarte, ¿verdad? Pero cuando entras a la tierra prometida hay gigantes que te quieren robar la bendición. Qué fuerte. Entonces ahí es donde tú tienes que tener el cuidado de saber qué le prometes a Dios cuando estás en el desierto y cuáles son las actitudes suyas cuando esté en la promesa. Entonces ahí fue cuando comencé a jugar con el dinero. Ahí fue donde me creí más y comprar más y estar en lugares que no tenía que estar. Entonces mis fiestas eran gastos millonarios en lo que era alcohol. Los amigos. Supuestos amigos, supuestos. Yo le quitaría el nombre amigos. Ajá. Las personas que yo pensé que estaban conmigo, al final querían hasta lo que yo tenía. Porque cuando caí en la cárcel, se apoderaron de cosas que eran mías. Entonces, ahí entra el proceso, ahí entra como quien dice, Dios me lleva, o yo tomo la mala decisión porque Dios no me llevó. Yo tomo la mala decisión, pero Dios me abre los ojos para ver realmente cuál era el mundo mío y quiénes estaban a la par mía. Y la realidad de absolutamente todo. Claro. Además, en esos ámbitos, no se le puede llamar amigo a cualquier persona. Son muy pocos los que se les puede llamar amigos, y la lealtad, que cuenta demasiado. Es muy importante la lealtad. Entonces ahí es donde empiezo yo a perder todo, lo perdí todo. De hecho, un día estás hablando conmigo, me dice, papi, qué vacilón, me dice, usted vivió una historia como Job, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios a mí sí me quitó a la esposa, ¿verdad? Pero, sí, a Job no. Pero Job pasó el proceso en una cama, yo pasé el proceso en una cárcel. En una cárcel, ¿sí? Dios le dio a Job hijos con la mujer, pero a mí, como le vuelvo a repetir, me llevó a otro proceso. Me dio otra mujer nueva, me dio otro hogar nuevo. Y mejor, sí. Entonces, pero también me está dando la dirección correcta para poderles guiar. Amén. Mauricio, anteriormente abriste un centro de restauración, ¿verdad? Donde vistes muchos jóvenes por 5 años. ¿Qué experiencias viviste en estos momentos? Ahí es donde empieza a ver el amor de Dios a través de muchos jóvenes que están buscando salir de ese mundo de la droga. Ahí es donde yo realmente comienzo a ver la palabra de Dios empoderarse y libertar a muchos jóvenes. En ese proceso yo vi a muchos jóvenes ser restaurados y cambiados por el poder de Dios. No por una restauración humana, sino por un poder de Dios. Y ahí es donde Dios me llevaba a mí, y es cuando usted se doblega, cuando usted realmente reconoce que el poder de Dios cambia tu vida, porque Él me lleva a un pasaje, que es cuando está el endemoniado está metido en lugares oscuros, el endemoniado cuando ve a Jesús, los demonios dicen, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? ¿Por qué nos atormentas? Ahí aprendí yo que la presencia de Dios siempre va a atormentar a los demonios. Si una persona quiere ser restaurada, cambiada, y que esos demonios sean sacados de su vida, tiene que buscar la presencia de Dios. Es la única forma. Y es la única solución. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando usted no tiene la presencia de Dios, automáticamente usted vive atormentado. Pero cuando la presencia está en usted, los demonios se atormentan. Y en muchas ocasiones pasa. Claro. Muchas ocasiones.
Por eso siempre hablo con tantas personas acerca de el buscar de Dios siempre, en todo momento. No solo en los momentos buenos, sino también, no solo en los momentos malos, sino también en los momentos buenos. Que tenemos que tener un corazón con gratitud en todo momento, Mauricio, con Dios. Porque realmente Dios existe, Dios hace milagros. Siempre, todos los días. Y lo único que Dios quiere para nosotros son cosas buenas. Nosotros tenemos que disponer nuestro corazón a Él. Si usted se pone a ver, Dios todo lo hizo grande. Dios lo hizo todo para usted. Todo está nada más de aceptar, de querer y de cambiar. Entonces, Dios tiene un paquete para ti, un paquete para mí. Y Dios no hace sección de personas. Jamás. Después, abriste un centro turístico. Me comentabas que tu mentalidad nuevamente cambia. Y lo perdiste todo hasta tu propia libertad. ¿Qué fue lo que sucedió en esos momentos? Ese momento fue un momento muy duro. De hecho, quiero saludar también, se me había olvidado y me recuerda a mi hermana. Josué. Ajá. Es un hijo, de hecho, restaurado, y ahí anda uno de los carros que comenzó a trabajarme y ahora es de él, ahora lo está pagando para él. Una persona que lo amo como un hijo, vieras que hombre, niño, joven, más bueno. Comienzo a hacer el centro turístico. Mi pensamiento del centro de restauración cambia. Obtengo un centro, un restaurante. Un día estoy con los muchachos ahí mismo en la finca donde tenía el centro de restauración, y estoy con ellos orando abajo, que nos levantamos a las 3 de la mañana a orar, y en ese momento Dios me dice: quiero que toques ese restaurante porque te lo quiero dar, ahí vas a hacer la iglesia. Opa. Y yo dije, bueno, y la gente, ¿en serio? Sí, fui y lo toqué, porque yo siempre he sido muy obediente a Dios. Si vieras todo lo que me hace pasar el hombre, después con más tiempo, pero es para bendición. Amén. Llegué y lo toqué, y como a los 4 meses Dios me lo dio. Valía como 25 millones y Dios me lo dio. No me lo dio por la plata, me lo dio porque estaba metido entre la misma propiedad que yo había comprado sin saber. La visión era poner la iglesia ahí. Pero como no había en ese momento plata para comenzar a hacer todo, humanamente dije, voy a poner un restaurante para los muchachos, ahí vamos a comenzar a trabajar, ahí vamos a comenzar. Después dije, bueno, ahí podemos meter una cajita de cerveza, 2 cajitas de cervezas, 3 cajitas de cerveza, como el enemigo lo pone. Entonces la gente llegaba y me decía, ¿por qué usted tiene eso si ustedes son cristianos? Y le digo, bueno, es que esa es la decisión del hombre. Si él quiere tomarse una cerveza, vea, o se toma una coca. Y ahí comencé a crecer y a crecer y a crecer, y ahí mismo me comencé otra vez a tomar cerveza. Y a tomar cerveza y a tomar cerveza. Y la mamá de los hijos míos. Saludos para Adriano. Sí, Adriano, claro, que está en sintonía. Muchísimas bendiciones, Adriano. Y ahorita le decía a Mauricio que estamos muy agradecidos con usted por habernos invitado al evento. Cuenta con todo el apoyo de nosotros en los demás eventos. Y igual a cada uno de las modelos de la agencia les hago igual la invitación. Quiero enviarle un saludo muy especial a una personita muy importante para mí y especial, a Naidelin Flores Gómez. De todo corazón le deseo todo lo mejor en su vida y que Dios me la bendiga grandemente. La aprecio mucho a Naidelin. La pasamos muy bien el pasado miércoles. Vimos la ganadora, Nicole Fernández, amiga mía también. Hace 15, 22 días la entrevisté por acá y me encantó. Me encantaría, si Dios quiere, que quede con esto con Nicole dentro de 2 semanas, que Nicole esté por acá, don Adriano esté por acá y también Elena Hidalgo. Así que está pendiente la entrevista con Adriano Núñez, y muchas bendiciones a él y a su agencia importante nacional de Adriano Models. Así que muchas bendiciones. Don Mauricio, me seguía contando, ¿qué? Ok, entonces ya comencé a tomar, ¿verdad? Comenzó otra vez a agarrar ese viejo hombre, ¿verdad? Ajá. Y comencé a
a comprar cosas y ya comencé a hacer cabinas, comenzó pues ya Mauricio a crecer de lo que era nuevamente. Tiempo antes, mucho tiempo antes, había pues terminado en un patio, terminé durmiendo en un patio, haberlo perdido todo antes de empezar ahí. Terminé durmiendo en un patio con mis hijos y después comencé a crecer y ahí fue donde comenzó a cambiar el pensamiento, comenzaron a darse cosas dentro del lugar que por un tiempo fue santificado, por un tiempo fue glorificado, se cambió la visión, cambié la visión, cambié la dirección, y es ahí donde yo le digo a la gente que tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con las cosas oportunidades que se presentan. Exacto, no todas las puertas que se abren son de bendición. Son de bendición. Entonces, ahí se presentó un problema al final. Se presentó un grave problema que me duele, sí, claro, sigo con ese mismo dolor después de muchos años. No sé qué se movió en ese momento demoniático ahí, fue algo que yo todavía me lo sigo preguntando, y perdió la vida una muchacha. Y desde ahí fue donde empieza mi ¿cómo le puedo explicar? Ahí es donde empieza mi proceso dentro de la cárcel. ¿Qué hace ese proceso hoy? Compártanos tu experiencia en esos 5 años que estuviste en prisión. Cuando hablamos de prisión o la gente habla de prisión, no se imagina lo que pasa dentro de una prisión. Es algo demasiado fuerte. Yo diría que nadie se imagina lo que se vive dentro de una prisión. Por muchos años conocí lo que era la delincuencia, por muchos años conocí a muchas personas de mucho respeto, bandas, gente que tenía su respeto en sus tiempos, y yo andaba ahí, pero jamás me imaginé la realidad de una cárcel, de lo que se vive dentro de una cárcel. Ahora es diferente porque ya ahora pues se maneja por regímenes y otras cosas, pero el deseo, la libertad de levantarse a las 8 de la mañana de su casa. Yo vivía en un pabellón que podía medir, vamos a ver, tal vez 10 por 10, con 450 personas. Yo pude vivir en un lugar que son nuevos, que es Logé, que es como una máxima colectiva, que vivíamos 45 personas en un espacio de 5 por 10 tal vez. Una llamada por día de 5 minutos. Comerse la comida fría. Usted no vale nada. Ahí aprendí también lo que es la paciencia. Perseverancia. La tolerancia, la perseverancia. La fe en Dios. La fe siempre la tuve. Yo sabía que, aunque ahí pues la fe es manejarla para salir antes de la condena, pero ya ahí desde que usted entra sabe que tiene el día puesto en el acta, cuál es el día que sale. Dios movió muchas cosas, pasé de procesos en procesos de cárceles. De hecho, empiezo en Reforma. En Reforma Dios me da la oportunidad de poder predicar. Y sí, mucha gente restaurada. De ahí me pasan al Virilla. Y en el Virilla Dios me da la oportunidad también de poder dejar una célula. Conozco a mucha gente ahí que creo en la restauración completa. He visto personas que salieron restauradas, que les afectó mucho, les marcó mucho la cárcel. Y después de ahí brinco a San Sebastián y también me da la oportunidad de predicar. Y de ahí brinco a Logé. Ahí sí hay un receso, ¿verdad? Ahí. Y después de ahí brinco a que ahí es mismo puesto 10, pero ya brinco a Barrio Chino, que es un ambiente más pesadito, y Dios me da la oportunidad de, por no poner el pensamiento en la calle, pude ser el pastor general del lugar. Wow. Después de ahí brinco a Casona, y Dios me da la oportunidad también de predicar ahí. Ahora, entro con 4º grado de escuela, porque a los 10 años me salí de la escuela. Sí, te saliste de la escuela. Y ahí comienza la oportunidad de estudiar.
Entonces ya saco cuarto, quinto y sexto. Ajá. Ya después vengo y me matriculo. Vieras usted, cuando yo recibí como con los 45 años, el título es sexto. Pero lo conseguí. Lo lograste, es que es sí. más importante, y nunca es tarde para estudiar tampoco. Por eso le digo a la gente que hay etapas y procesos en la vida que le ayudan a uno para bien. Sí. Entonces, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo. Pero ahí en undécimo ya quedo. Porque me dan libertad. Me dan libertad. Entonces, dice la palabra de Dios que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, buenas y malas, nos ayudan a bien. Y bueno, me ayudó bastante. Así que terminaste estos estudios en la cárcel. Ok. ¿Qué te decía Dios en esos momentos de angustia cuando estabas en prisión? Siempre me refugiaba a las 6 de la mañana cuando llegaba el recuento, siempre salía con mi Biblia y siempre hablaba con Dios. Aprendí y tengo el título de un libro que siempre voy a escribir que se llama Conocí el abandono antes de mi vejez. Si no hubiera sido por mi hermana, mi hermano que murió, o mis hermanos y mi madre, ahí hubiera quedado solo. Duele decirlo y es un tema que no me gusta tocarlo, pero lo que fue desde mi expareja hasta mis hijos, 1 o 2 veces. Yo llegaba a ese teléfono, llamaba y nadie me contestaba. Y siempre lo dije, y siempre lo diré. No fui una buena persona. Recibí lo que una vez sembré. Sí, lo recibí, lo acepté. Por eso cuando salí y me di cuenta de tantas cosas, yo lo acepté, porque yo lo había sembrado. Pero lo que nunca sembré en mi vida fue que a ellos nunca les faltó el amor, la comida. Pero a mí sí me faltó. Pero gracias a Dios tenía a mi mamá y tenía a mis hermanos, que ellos siempre estuvieron ahí conmigo. Aún así salí y los he bendecido, mis hijos los tengo ahí, siempre estamos en comunicación. ¿Por qué? Porque yo aprendí, como dijo José, que era un tiempo de crecimiento con Dios. Después sales de prisión y ¿qué fue lo primero que hiciste? Cuando yo llego y ni yo esperaba la libertad, llamé a mi hermana Silvia fue la que me fue a recoger. De hecho, cuando yo llamo a Silvia, yo siempre los llamaba, entonces ellos me decían, ya le vuelvo la llamada. Entonces le hago yo, no, espere. Y me dice, ¿qué pasó? Y le digo yo, vea, 2 cosas. ¿Viene por mí o me manda un Uber? ¿Una de 2? Sí. Y me dice, ¿cómo? Y le hago, sí, porque mi mamá, yo la llamaba y no me contestaba. Mi hermana me recuerda aquí que yo en la pandemia casi pierdo la vida también. En la pandemia yo estuve internado en la UCI del Calderón Guardia. De hecho, la persona que estaba a la par mía murió. Sí, y la de la par también. Y yo no podía respirar, de hecho me tenían con oxígeno, de hecho, vea lo que es Dios, porque me tenían esposado en la cama y yo no podía respirar. Y el policía, movido por Dios, me dice, viejo, estás mal, ¿verdad? Y le hago sí. Y me dice, Pérez, voy a ver cómo hago para buscarles unas esposas de pie más largas para ponérselas en el pie y que se dé vuelta. Sí. Para tener, y apenas me di vuelta, y por eso es que la gente cuando estaba con el COVID, ellos los ponían boca abajo. Y yo pude correrme un poquito ya al límite de la cama y respiraba. Y comencé. Pero yo llegué a pesar 70 kilos. Después de ahí me llevaron a llevar otro proceso ¿cómo se llama?
en una de las habitaciones de conyugal un mes más. Ahí es donde, bueno, llego yo y me dan la libertad. Yo llego, voy y dejo unos papeles en la oficialidad porque había conocido a una amiga, una buena amiga ahí que tuvimos un tiempo ahí hablando y no la habían dejado entrar. Entonces yo me fui a dejar el papel para ver qué era el problema. Cuando yo me vuelvo hacia la iglesia, oigo en las bocinas Bolaños Durán. Entonces yo me devuelvo de la iglesia. Cuando llego me topo una señora que supo todo el proceso mío ahí y me dice: arrolle, así es como se le dicen allá. Pero arrolle es cuando lo quieren sacar de un ámbito o cuando ya le van a la salida. Y le digo: ¿cómo arrolle? Y le digo: ¿qué pasó? ¿Te me van a mandar a algún lado? Y me dice: su libertad, Mauricio. Wow. Cuando a mí me dijeron su libertad, yo iba caminando como así, como en el aire, ¿verdad? Y yo cuando llego, ya llamo a mi hermana, ya mi hermana llega a recogerme, ya vienen esos sentimientos encontrados y ya viene el viejo Mauricio peleando con el nuevo Mauricio, porque el viejo Mauricio no quiere aceptar lo que le hicieron afuera mientras él estaba en prisión. Qué fuerte. Él no quería, él quería castigar a Mauricio más tiempo, saliendo y pensando como él pensaba. Y no crea, él a veces llega a mi vida a hablar conmigo, pero ya yo no lo veo entrar. Mauricio, ¿cómo fue para ti tu experiencia en volver a rehacer tu vida? Si hubieran estado en los planes míos, te lo puedo decir, te la podría contestar. Pero cuando vienen los planes de Dios, yo solamente me dejé llevar por Dios. Porque Angélica Stewart, que es mi pareja, es parte del regalo de Dios en mi vida. Pero esa es una historia que después vamos a contar, porque es una historia muy bonita. Pero ese regalo ni yo me lo esperaba. Un día estábamos aquí que te contaba con el dueño de Viajes del Sur, don José, que también lo saludo, es un gran hombre, un hombre que, bueno, tiene un gran testimonio. Yo ese hombre lo voy a traer un día. Super. Él es el testimonio que tiene. Y no iba para la casa, iba para donde mi hija, y en ese momento me fui, la vi, nos hablamos, nos preguntamos, contamos un montón de cosas, sin saber que ella Qué fuerte, era parte. Sí. Ajá. Sí, pero eso lo vamos a contar después. Anteriormente me contabas cuando estuvo Florisol por acá, me contabas esa parte yo. Yo jamás pensé que ella, lo vamos a decir, ¿por qué no? Si es una bendición grande que me dio Dios. Ella era la expareja del muchacho con el que anduvo mi ex cuando yo estaba preso, sin que yo supiera. Y ahora me quiere dar un bebecito. Amén. Entonces son cosas que yo no entiendo, pues Dios sabe por qué hace las cosas y yo me dejo llevar y hemos sido bendecidos de gran manera. Mauricio, quiero que me comentes algo muy importante. ¿Cómo nace tu gran proyecto que Dios te dio, Impacto Juvenil? El mismo nombre lo dice, impactando al joven, sabiendo que el joven por este momento está pues llevando un camino contrario, y es el camino que Dios me dio un día, que cuando el diablo en el desierto le dice a Jesús: si postrado me adoraras, te daría todo esto, ¿cierto? Le dijo eso. Entonces un día le pregunté: ¿y por qué usted se va a postrar por algo que es suyo? Si todo eso era Jesús. ¿Por qué un joven o una persona tiene que hacer cosas contrarias si todo le pertenece a él? Somos herederos de toda la promesa de Dios. Entonces, Impacto Juvenil viene a eso, a impactar al joven, a ayudar al joven. De hecho, mis hijos estaban también en un problema de adicción, y ahí crece también el amor, porque yo sé que Dios los va a sacar adelante. Amén. ¿Qué significa Dios en tu vida? Todo. No hay un espacio para nadie más. Amén. Amén, amén. Cuando nos dejamos guiar por Dios y que Dios haga su voluntad en nosotros, Dios jamás nos defrauda.
¿Qué momentos especiales has pasado en donde Dios ha hecho cosas maravillosas en tu vida? Desde que me levanto, Okay. desde que me levanto, a veces no me deja dormir. A veces no dormimos por estrés o preocupación y a veces no dormimos porque Dios nos tiene ahí. Y ahí me tiene, hablándome, diciéndome, y yo lo escucho, y este es el proceso. Y yo digo que yo soy un gran... ¿Sabes que nosotros somos unos grandes soñadores? Porque Dios fue un soñador. Dios, antes de crear todo lo que creó, siempre lo soñó. Por eso nosotros, todo lo que vemos y todo lo que llega a nuestra vista es porque lo podemos hacer. Amén. Mauricio, ¿cómo es tu vida actualmente después de todo lo que viviste? Yo le digo a la gente que este proceso que ellos están pasando, estas limitaciones que el gobierno está haciendo, sepan que es un bien para ellos. Porque yo, como le decía en el contenido, pueden limitar muchas cosas, pero nunca van a limitar el poder de Dios. Nunca. Y hoy puedo decir que tengo buenos amigos, tengo nuevos amigos, mi vida es completamente diferente. Disfruto. Ahora que venía para acá, antes era un estresado, antes Dios guarde tiempo, por eso le digo, todo lo ayuda uno bien. En la cárcel aprendí a tener paciencia, 5 años. Yo era de las personas que si quería este teléfono pagaba lo que fuera, pero lo quería ya. En la cárcel aprendí el tiempo, que todo tiene un tiempo. Y yo ahora puedo aprovechar todo el tiempo. Ahora venía y volví a ver las montañas, hasta paré por allá en un mirador y comencé a tomarle fotos a un río que nunca había visto. Ahora estoy con mi pareja yendo a lugares que nunca fui, o que fui algún día y no los pude disfrutar. Y ahora salgo con ella y le digo, bueno, vamos para tal lado a disfrutarlo. Qué bueno eso. Mauricio, has pasado por todo tipo de situaciones. Con tu experiencia, ¿cómo lo visualizas todo? Un aprendizaje. Amor, pero un amor puro, porque Dios sabe cómo disciplinar a la persona con amor. Todo lo que yo viví lo volvería a pasar para seguir siendo un mejor hombre. Amén. Quiero leer los comentarios que nos dejaron en este gran programa. Nos dice por acá Luis Prado, excelente, un saludo. Saludos también a Mauricio y Carlos. Nos dice por acá Marlene Bonilla. Hola Carlos, saludos, muchas bendiciones. Alejandra Muñoz, saludos Mau, nos dice por acá. Mi amigo más que orgulloso, nos dice Alejandra Muñoz. Silvia Bolaños, tu hermana, Dios. Muchas gracias por permitir que hoy mi hermano pueda dar su testimonio y pueda dejar esa semilla de que sí se puede caminar junto a Dios y volver a sus raíces. Te amo con todo mi corazón, gracias por ser un gran hermano, nos dice por acá Silvia Bolaños. Nos dice por acá Silvia Bolaños, ¿recuerdas cómo lo pediste a Dios que te diera una familia? Cuando hablamos desde el 2438, ¿cómo llorabas por tener una familia como Dios manda? Felicidades a los dos. Saludos a Adriano Núñez, que está en sintonía, muchas bendiciones a él. Y nos dice por acá Janet, un orgullo total, nos dice por acá Janet, muchas bendiciones. Saludos a todos los que están en sintonía, Katia Alejandra Matamoros Calderón, a Eris Granados, Mayra Pérez Rivera, Rafael Campos Monje, Silvia Bolaños, que están en sintonía. Muchas gracias por compartir este gran programa que principalmente es dedicado principalmente a Dios, porque nosotros personalmente le servimos a Dios y gracias a Él estamos hoy en día acá sirviéndole, compartiendo cada testimonio de vida, y Dios lo único que hace es abriéndonos puertas en el camino, puertas que nosotros era imposible conseguir en nuestra vida. Así que Dios se encarga absolutamente de presentarnos puertas y también poniéndonos personas de bendición, así como lo es Mauricio, personas de bendición en nuestras vidas. Así que agradecido con Mauricio por compartir su gran testimonio de vida en nuestro programa de testimonios de vida. Así que muy agradecido con usted, Mauricio. Cuenta con toda la amistad, con todo el cariño, y
y sé que nos vamos a encontrar en más eventos importantes, si Dios quiere, y tenemos algo importante con Mauricio con Radio Paraíso Formatos, así que miles de bendiciones. No, gracias a ustedes, primero que todo ha sido de bendición. Yo sé que Dios está uniendo fuerzas y sé que vienen muchas cosas grandes, también para la gente de Atillo vienen cosas muy buenas. Sí, así es. Tenemos una alianza, así que estamos en esas, y muy agradecido con todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Que Dios me los bendiga grandemente. Y para ir finalizando, Mauricio, un mensaje final. Un mensaje final. Bueno, quiero decirle a todos que antes de buscar la respuesta humana, siempre busquen la respuesta en Dios. Amén. Dios siempre los va a llevar a una mejor dirección, y Dios tiene grandes cosas para tu vida. Lo único que Él quiere, dice la palabra de Dios en Hebreos 11, que siempre me gusta: sin fe es imposible agradar a Dios. Comienza a declarar, no vean las circunstancias, los momentos difíciles. Ayer compartía y decía que muy bonito el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero me gustaría tener a David ahorita aquí y preguntarle: David, ¿por qué usted dijo estas palabras? ¿Por dónde pasó? Y es que Dios te va a pasar por lugares para que usted en el momento difícil va a decir: Dios proveerá. Amén. Agradecerle a nuestro jefe y director Juan Carlos Zúñiga por siempre darnos el apoyo total con este gran programa que le pertenece a Dios. Mauricio, que Dios te bendiga grandemente, nos estamos viendo pronto también, y tienen cositas muy importantes, tanto para Mauricio como para Radio Paraíso Formatos, así que gracias de todo corazón, y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, que Dios me los bendiga grandemente. Saludar y enviarle un gran abrazo a nuestra amiga Florisol Rodríguez, Un abrazote. modelo, candidata de Miss Universe, que estuvo presente el pasado miércoles, gran modelo, así que saludos a ella, y acompáñenos todos los martes, si Dios quiere, al ser las 3:15 de la tarde, con nuestro programa Más Positivo, solo por nuestra plataforma de Radio Paraíso Formatos. Feliz martes y muchas bendiciones. Somos Radio Paraíso Formatos. La estación de los paraíseños. La competencia creyó que nos había derrotado. ¡Qué equivocados están! Pero ahora es cuando venimos con todo. Más fuertes que nunca.